Bien, en este vídeo vamos a estudiar unas cuantas variables aleatorias discretas de las que en clase yo he comentado alguna vez que tienen nombres y apellidos. Eso es una forma un poco vulgar de decir que son las variables aleatorias que habitualmente vienen en los textos de estadística. Vamos a analizar las siguientes variables aleatorias discretas. La uniforme discreta, los ensayos de Bernoulli. Con estos construiremos la distribución binomial y geométrica, y por último terminaremos estudiando la variable aleatoria de Poisson, aunque en este vídeo no la vamos a tratar con ánimos de que no se haga demasiado largo el vídeo. Bien, decimos que una variable discreta es uniforme si toma un número finito de valores, cada uno de ellos con la misma probabilidad. Es decir, en este caso estoy suponiendo que mi variable aleatoria x ha tomado los valores x1, x2, xn, siendo la probabilidad de que tome cada uno de ellos, la probabilidad de que x sea igual a x sub i igual a 1 partido por n. Y esto para cada valor. Así, si nosotros consideramos que los valores de la variable ya los tenemos ordenados, pues entonces la evaluación de la función de distribución, os recuerdo que la función de distribución era una variable aleatoria. La función de distribución es una variable, la función de distribución de una variable aleatoria es una función que va desde los números reales al intervalo 0, 1, que en cada número real la evaluación de esa función en un número real t es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que el número t, sea menor o igual que t. Que cuando la variable es discreta, esto se convierte en el sumatorio de las probabilidades de que la variable sea igual a cada uno de sus valores para cada uno de sus valores que sea menor o igual que el número t. Pues bien, en este caso, nuestra función de distribución, tal y como acabamos de ver aquí, acordaos que esta función cuando la representábamos gráficamente pues era una escalera, era una función que iba dando saltos, se quedaba una función de tipo escalera y que tomaba un salto, daba un salto en cada uno de los valores que tomaba la variable. Por lo tanto, nuestra función de distribución es una función definida por partes, ya que es una función en escalera, que es igual a 0 mientras la variable está a la izquierda del primer valor de la variable. Justo cuando toma el primer valor de la variable, la función f de t es igual a la probabilidad de que la variable tome el primer valor de la variable, que ya hemos visto que es igual a 1 partido por n. Entre el primer valor de la variable, es decir, para valores reales, entre el primer valor de la variable y el segundo valor de la variable sin llegar a tomar el segundo, se mantiene en esa altura 1 partido por n. Justo cuando alcanza la variable real, cuando la variable t alcanza el segundo valor de la variable, pues pega otro salto, la función de distribución pega un nuevo salto, y la evaluación en el nuevo valor de la variable, en el segundo valor de la variable, sería la suma de que la variable tome el primer valor más sumado con la probabilidad de que tome el segundo valor. Como ambas probabilidades valen 1 partido por n, pues la suma de 1 partido por n más 1 partido por n pues sería el 2 partido por n este que estáis viendo aquí, y así sucesivamente va dando saltos en cada valor de la variable, y en el momento que ya toma el último valor de la variable ya está a la altura 1 y ya permanece en esa altura para cualquier valor real que esté a la derecha del último valor de la variable. Bueno, pues a esto se llama una distribución discreta uniforme. Si tengo una variable aleatoria discreta que es uniforme tomando estos valores desde x1 hasta xn, la media, ¿cómo se ha calculado la media? Pues haciendo uso de la definición de la media. Como todos sabemos, pues la media sale igual a esta expresión que tenemos aquí, y la varianza saldría igual a la expresión esta que estamos viendo aquí. Es decir, ¿quién sería la media? Pues la media de una variable ya sabemos cómo se calcula. Si la variable es discreta, se va multiplicando cada valor de la variable por la probabilidad de que tome dicho valor y se suman todos esos productos. Luego, en nuestro caso, los valores de la variable los estamos representando por x sub i, y la probabilidad de que tome cada uno de sus valores es 1 partido por n. Luego tendríamos que esta sería el sumatorio, este sería la media, y como el 1 partido por n está en todos los sumandos, sale fuera del sumatorio. De manera que la media de la variable uniforme discreta es 1 partido por n, que multiplica a la suma de todos los valores de la variable. De igual forma, ¿cómo se calcula la varianza de una variable aleatoria? Varianza de una variable aleatoria, por definición, es la esperanza de la variable aleatoria menos la media al cuadrado. Es decir,
es la esperanza de esta expresión que tenemos aquí. Y por una propiedad sabemos que esto es igual a la esperanza de la variable aleatoria x al cuadrado menos la esperanza de la variable x elevado al cuadrado. Como la esperanza de x al cuadrado es muy fácil de calcular, puesto que esto es una h de x, la tenemos aquí calculada. La esperanza de x al cuadrado es multiplicar cada uno de los valores al cuadrado de los valores de la variable al cuadrado por la probabilidad de que tome dicho valor y hacer la suma de todos ellos. Como la probabilidad de que tome cada uno de los valores, como ya hemos dicho, es 1 partido por n, el 1 partido por n está en todos los sumandos y sale fuera del sumatorio. Por lo tanto, la varianza de la variable es esta expresión que estamos viendo aquí. Este sumatorio menos este sumatorio al cuadrado, que es lo que hemos comentado aquí debajo. Bien, en resumidas cuentas, en una variable discreta uniforme, los valores que toma la variable son los que nos hayan dicho, un número finito, cada uno de ellos con la misma probabilidad. Esta variable no tiene ningún tipo de parámetro. En esta variable se indica que todos los posibles valores tienen la misma probabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no hay nada en el problema que me indique que unos valores son más probables de aparecer que otros. En esta situación, si hiciéramos un histograma de esta variable, pues nos aparecería un histograma totalmente casi plano. Bien, vamos a definir ahora qué es lo que entendemos por un ensayo o prueba de Bernoulli. Bien, se llama ensayo de Bernoulli a un experimento aleatorio en el que cuando lo realizamos solo pueden acaecer dos resultados posibles, a uno de los cuales le llamo éxito y al otro le llamo fracaso. Es decir, o cara y cruz, o rojo y blanco, o 1 y 0. El nombre es lo de menos. Pues bien, si yo tengo un experimento aleatorio en el cual cuando lo realizo los dos únicos resultados posibles del experimento son uno al que llamo éxito y su contrario al que llamo fracaso, conociendo cuál es la probabilidad del éxito, pues esto diríamos que tengo una prueba o ensayo de Bernoulli. Normalmente cuando tenemos una prueba o ensayo de Bernoulli, a la probabilidad del éxito se la suele representar por P y a la probabilidad del fracaso, que sería 1 menos P, se la suele representar por Q. Bien, bueno, pues cuando yo tengo una prueba de Bernoulli, ¿qué es una variable aleatoria de Bernoulli? Pues una variable aleatoria de Bernoulli es la variable aleatoria que se define sobre el experimento de Bernoulli, que transforma el éxito, lo lleva al número 1 y el fracaso lo lleva al número 0. Evidentemente, esta variable aleatoria de Bernoulli, ¿qué valores toma? Pues solo toma dos valores, 1 y 0, valor 1 y valor 0. Valor 1 con probabilidad P, ya que es la probabilidad del éxito, y valor 0 con probabilidad 1 menos P igual a Q, que es la probabilidad del fracaso. Claro, si tengo una variable aleatoria de Bernoulli, calcular la media y calcular su varianza es inmediato. Fijaos que si tengo una variable aleatoria de Bernoulli y queremos calcular la media y calcular la varianza, ¿cómo se calcula la media de una variable? Pues la media de una variable es igual a multiplicar cada valor de la variable por la probabilidad de tomar ese valor y sumar todas esas multiplicaciones. Es decir, en este caso, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Pues nosotros tendríamos aquí que la variable aleatoria, si tengo una variable de Bernoulli, que tendríamos que toma los valores 1 y 0. Luego multiplicaríamos 1 por la probabilidad de tomar ese 1, que es P, y el 0 por la probabilidad de tomar el 0, que es 1 menos P. Cuando sumemos estas dos cantidades, esto nos da P. Luego la media de una variable de Bernoulli es P. ¿Y cuál sería la varianza? Pues como voy a calcular la varianza con esta fórmula que me dice que la varianza de x es la varianza de la variable al cuadrado menos la media de la variable elevada al cuadrado, la varianza de la variable al cuadrado pues se calcula simplemente cogiendo los valores de la variable, elevándolos al cuadrado y multiplicándolos por la probabilidad de que tomen dichos valores y luego sumando todos esos productos. Es decir, primer valor de la variable es 1 elevado al cuadrado, pues 1 al cuadrado multiplicado por p, que es la probabilidad de tomar el valor 1. Segundo valor de la variable es 0 elevado al cuadrado, pues tendríamos 0 al cuadrado multiplicado por 1 menos p, que es la probabilidad de tomar el valor 0. Si hacemos la suma de estas dos cosas nos da otra vez p. Por lo tanto, la varianza es igual a p menos p al cuadrado, y p menos p al cuadrado es p que multiplica a 1 menos p. De manera que si tengo una variable de Bernoulli con probabilidad de éxito igual a p,
dicha variable toma los valores 1 y 0, el 1 con valor P, el 0 con valor Q, o lo que es lo mismo, 1 menos P, la media de esa variable vale P, y la varianza de esa variable vale P por Q, o P por 1 menos P, como queráis decirlo. Bien, pues ya una vez que hemos visto qué es cómo se define una variable aleatoria de Bernoulli, vamos a poner ejemplos de ensayos de Bernoulli. Está claro que el primer ejemplo que nos vendrá a la cabeza de un ensayo de Bernoulli, que lo hemos definido como un experimento aleatorio en el que solo pueden acaecer dos resultados, a uno de los cuales le llamo éxito, pues podría ser lanzar una moneda y decir que se ha producido el éxito, por ejemplo, si se ha obtenido cara. Así, una prueba de Bernoulli podría consistir en, como acabamos de decir, lanzar una moneda y llamar éxito a que salga cara. En este caso, la probabilidad del éxito P pues sería 1/2 en el caso de que supiera que la moneda no está trucada. Otro ejemplo pues podría ser lanzar un dado y llamar éxito a que salga la cara 1 o la cara 5. Es decir, llamo éxito, así aparece el suceso 1 que consiste en que salga la cara 1 o 5, y llamo fracaso a que ocurra lo contrario, a que no ocurra el suceso. En este caso la probabilidad del éxito pues está clara, serían 2 de 6, es decir, 1/3. Luego la probabilidad P de éxito en esta prueba de Bernoulli sería 1/3 y la probabilidad del fracaso serían 2/3. Otro ejemplo que podría ser, por ejemplo, sacar una carta de la baraja española en la que consideramos que hay 40 cartas y llamar éxito si dicha carta es un oro. Bueno, pues en este caso, repito, la prueba de Bernoulli consiste en sacar al azar una carta de nuestra baraja de 40 cartas y en el caso de que dicha carta sea un oro, digo que he obtenido un éxito, y en el caso de que no lo sea, pues diría que he obtenido un fracaso. En la probabilidad del éxito aquí pues tendríamos que es 1 partido por 40. Otro ejemplo de prueba de Bernoulli, pues no sé, por ejemplo, seleccionar al azar una persona determinada en una población determinada, y llamar éxito al hecho de que dicha persona sea zurda. Si no es zurda, pues digo que se ha obtenido un fracaso. ¿Cuál es la probabilidad del éxito en esta situación? Pues sería P, siendo P la proporción de zurdos que hubiera en la población de la que estoy extrayendo a las personas para ver si son o no son zurdas. Es decir, esto lo que nos quiere decir es que si yo tengo un cierto experimento aleatorio, el que sea, y en él hay algún tipo de suceso hay algún suceso en el que tenga algún interés especial en él, simplemente me basta con decir que cuando realice el experimento aleatorio, si se cumple dicho suceso, si acaece dicho suceso, se ha producido un éxito, y en el caso de que no se produzca dicho suceso, pues se ha producido un fracaso. Y lo único que tendré que saber es conocer la probabilidad P de que acaezca el éxito. Por ejemplo, vamos a suponer una nueva situación que no esté aquí. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo interés, voy a jugar al póker y, por ejemplo, tengo interés en el suceso de que en una mano de póker me aparezcan exactamente 2 reyes. Pues entonces está claro que aquí el experimento en qué consiste en coger una mano de póker al azar y llamar éxito a la situación, al hecho de que, al suceso que consiste en que en dicha mano de póker aparecen exactamente 2 reyes. Llamo éxito si en la mano de póker hay exactamente 2 reyes, y fracaso sería que no ocurriera eso. ¿Cuál es la probabilidad del éxito? Pues en este caso sería bastante sencillo de calcular, porque fijaos, si esta es la situación que acabamos de decir, la probabilidad de que en una mano de póker elegida al azar haya exactamente 2 reyes, ¿cómo se calcularía? Pues esto lo podemos hacer como casos favorables partido por casos totales. Los casos totales serían todas las manos de póker que podemos coger de forma aleatoria, que sería coger 5 cartas de las 52 cartas que hay en la baraja, es decir, 52 sobre 5. Esos serían los casos totales. ¿Y cuáles serían los casos favorables? ¿Cuál es un caso favorable? Pues es una mano de póker en la que exactamente hay 2 reyes. ¿Cómo se construye una de tales manos? Pues muy fácil. En primer lugar, elijo 2 de los 4 reyes que hay, es decir, ¿de cuántas formas puedo hacer esto? Pues 4 sobre 2. Y a continuación necesito otras 3 cartas más, que las tengo que coger de las 48 cartas que no son reyes. Por lo tanto, tendríamos el número total de coger 3 cartas de las 48 que no son reyes serían 48 sobre 3. En definitiva, la probabilidad de que una mano de póker tenga exactamente 2 reyes sería 4 sobre 2 multiplicado por 48 sobre 3 dividido por 52 sobre 5, y esa sería la probabilidad del éxito. El éxito sería que una mano de póker tuviese 2 reyes exactamente, y el fracaso cuando dicha mano de póker no tuviera
los dos reyes. Es decir, en definitiva, lo que nos tenemos que quedar es con la idea de que una prueba de Bernoulli la puedo montar en cualquier momento y se monta cuando tengo interés en algún suceso. Digo que ¿en qué consiste la prueba de Bernoulli? En hacer el experimento aleatorio en el que puede acaecer dicho suceso y decir que se ha producido un éxito en el caso de que efectivamente al realizar la prueba, el experimento aleatorio, acaezca el suceso, y decir que se ha producido un fracaso en la prueba de Bernoulli en el caso de que al realizar el experimento aleatorio no aparezca el suceso, no ocurra el suceso. En ese caso, pues yo acabo de montar una prueba de Bernoulli donde el éxito, estoy llamando éxito a que acaezca un suceso en el que yo tengo interés y del que conozco perfectamente cuál es la probabilidad del éxito. Luego la probabilidad del éxito es la que yo haya calculado P y la probabilidad del fracaso pues sería 1 menos P, a la que cuando estoy en pruebas de Bernoulli se le suele llamar Q. En definitiva, una variable aleatoria de Bernoulli solo toma los valores 1 y 0, el valor 1 con probabilidad P, el valor 0 con probabilidad 1 menos P. Y aunque no lo digamos aquí, recordemos la esperanza de esta variable aleatoria es P y la varianza es P por 1 menos P o P por Q. Bien, solamente toma dos valores y un histograma de él pues tendría un aspecto como el que estáis viendo aquí en la pantalla en estos momentos. Bien, pues con estas pruebas de Bernoulli vamos a montar la distribución binomial y la distribución geométrica. Vamos a definir la variable aleatoria binomial. La situación es la siguiente. Disponemos de una prueba de Bernoulli con probabilidad de éxito igual P. Daos cuenta que esto es equivalente a decir que existe un suceso en el que yo tengo interés, en el cual sé cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso, y a partir de ese suceso yo monto una prueba de Bernoulli que consiste en que si al realizar el experimento aleatorio ocurre el suceso, digo que se ha dado un éxito, y si al realizar el experimento aleatorio no ocurre el suceso, digo que se ha dado el fracaso. Pues bien, todo eso lo resumimos diciendo que tengo una prueba de Bernoulli de probabilidad de éxito igual a P. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir n veces la prueba de Bernoulli, es decir, y además que siendo esas repeticiones independientes, es decir, la probabilidad de éxito en cada una de las repeticiones siempre va a ser P. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a repetir n veces el experimento aleatorio, que consiste en ver en cada una de esas n repeticiones si se da o no se da el resultado que a mí me interesa, si se da o no se da el suceso que a mí me interesa. Y una vez que he establecido esto, que es lo que voy a hacer, llamamos X, aquí es donde voy a definir la variable binomial, llamamos X mayúscula a la variable aleatoria que consiste en el contador. Fijaos lo que acabo de decir, el contador, es decir, X, la variable aleatoria que yo voy a definir ahora, es un contador, cuenta. Pues la variable aleatoria X cuenta el número de éxitos que se han dado al realizar las n repeticiones de la prueba de Bernoulli que yo he montado. Es decir, la variable aleatoria X es un contador que cuenta cuántas veces se ha dado el éxito cuando repito n veces la prueba de Bernoulli. En estas condiciones decimos que la variable aleatoria X tiene una distribución binomial de parámetros n y p. Esto hay que decirlo porque tengo que indicar cuántas veces voy a repetir la prueba de Bernoulli y con la p estoy indicando cuál es la probabilidad de obtener el éxito en cada una de las repeticiones de la prueba de Bernoulli. Cuando repito que se están realizando las repeticiones de forma independiente, es decir, en cada repetición la probabilidad del éxito siempre es la misma p. Bien, pues si esto es así, al contador que cuenta el número de éxitos que se obtienen al realizar n repeticiones de la prueba de Bernoulli, a ese contador se dice, eso es una variable, esa variable aleatoria se dice que sigue una distribución binomial de parámetros n y p. Y todo eso, la forma de decir que la variable aleatoria X sigue una distribución binomial n y p, matemáticamente lo podemos expresar con esto que os estoy marcando aquí en la pantalla. Matemáticamente lo podemos expresar con esto que acabo de remarcar aquí en la pantalla, que es indicando que X, que la variable aleatoria X, se distribuye, que lo vamos a representar aquí así con la virgulilla, como una binomial NP. Ponemos aquí una B, veis que aquí he puesto una B así un poco caligráfica, y a continuación indico la N y la P. Por ejemplo, yo podría indicar que X es una binomial, por ejemplo, 12,0.2. ¿Esto qué querría decir? Pues que mi binomial es un contador que está contando el número de éxitos que obtengo si
en una prueba, si repito 12 veces un ensayo de Bernoulli donde la probabilidad de éxito es 0,2 y entonces en esta X lo que estaría contando es el número de éxitos que obtengo al repetir esas 12 veces la prueba de Bernoulli, ¿eh? De manera que si os fijáis tenemos que indicar cuando voy a hablar de una binomial cuál es el n y cuánto vale el p. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a una variable aleatoria? Os recuerdo que cuando nosotros trabajábamos con una variable aleatoria discreta, la forma de caracterizar, es decir, de indicar quién es esa variable aleatoria discreta, siempre pasaba por lo mismo. Lo primero que teníamos que indicar es qué valores tomaba la variable y a continuación la función puntual de probabilidad, es decir, con qué probabilidad tomaba la variable cada uno de los valores que toma. Está claro que la variable aleatoria binomial NP toma los valores desde 0 hasta n, es decir, ¿qué quiere decir que la variable haya tomado el valor 0? Pues, ¿qué quiere decir que el contador ha contado 0? Esto quiere decir que al repetir n veces la prueba de Bernoulli de forma independiente cada una de las repeticiones, en ninguna de ellas he obtenido el éxito. En ese caso diríamos que la variable ha tomado el valor 0. ¿Qué quiere decir que la variable puede tomar el valor 1? Pues esto querría decir que al repetir n veces la prueba de Bernoulli de forma independiente, donde en cada una de ellas siempre la probabilidad de obtener el éxito es p, pues que en esas n repeticiones solamente obtuve un éxito. ¿Qué quiere decir que la variable x toma el valor 2? Pues que al repetir n veces la prueba de Bernoulli de forma independiente, el número de éxitos que obtuve fueron 2 y así sucesivamente. Es decir, lo último que me podría ocurrir que es que al repetir n veces la prueba de Bernoulli, en cada una de ellas hubiese obtenido un éxito, en cuyo caso la variable pues estaría tomando el valor n. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome cada uno de esos valores? Es decir, ¿cuál es la función puntual de probabilidad? Es decir, para cada k recorriendo los valores desde 0 hasta recorriendo los valores 0, 1, 2 hasta n, si os fijáis aquí se me olvidó poner el 0. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor k? Pues esa probabilidad es igual a n sobre k multiplicado por p elevado a k multiplicado por 1 menos p elevado a n menos k. Bueno, deducir esta expresión que la probabilidad de que la variable, de que una binomial tome uno de sus valores es igual a esta expresión que estáis viendo aquí a la derecha, este n sobre k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k, no tiene ninguna dificultad. Lo iba a hacer ahora mismo en este mismo vídeo, pero con ánimo de no alargar el vídeo no lo voy a hacer, lo probaré en un vídeo aparte. De todas formas, no hace falta que os aprendáis esta expresión de memoria. Yo os invito a que cuando haga el otro vídeo la entendáis, pero tampoco hace falta que la recordéis, ya que esta probabilidad R nos la calcula. Lo único que tendremos que recordar es el comando con el cual le decimos a P que cuando estoy trabajando en una binomial me calcule la probabilidad de que esa binomial tome un valor concreto, que ahora después os diré cómo se hace esto. Bien. Pues esto es decir, ya tengo que la variable toma estos valores con estas probabilidades y ojo, esto sí que es importante. Sí que tenemos que recordar cuánto vale la media de esta variable y la varianza. La media de esta variable la habremos calculado como siempre, multiplicando cada valor de la variable por la probabilidad de que tome ese valor y luego sumando todos esos productos. Es decir, yo aquí pongo una k delante, que es el que la variable tome el valor k, lo multiplico por su probabilidad y voy sumando todas estas cosas. Bueno, pues lo más importante es recordar que la media de una binomial np es n por p. Esto es muy fácil de recordar, es decir, si yo tengo una binomial n y p, si yo tengo una binomial de n, p, su media es n por p. Es bien sencillo de recordar. Y también es bien sencillo de recordar que si yo tengo una binomial np, su varianza es n por p por 1 menos p, o si os resulta más cómodo de recordar, n por p por q, siendo q 1 menos p. Es decir, repito, sí que hay que recordar que si yo tengo una binomial de parámetros n y p, su media es n por p, y su varianza es n por p por q, o n por p por 1 menos p, como queramos llamarlo. Bien. ¿Cuándo identifico yo una variable aleatoria? Pues una variable aleatoria binomial. La vamos a identificar porque vamos a ver que tenemos interés en un contador en el que tratamos de contar el número de veces que se da un cierto suceso en el que tengo interés, que es a través del cual yo he montado la prueba de Bernoulli.
cuando yo lo que quiero contar es el número de veces que cierto suceso se da en una serie de repeticiones. Entonces, si siempre que yo quiera contar el número de veces que se da un suceso, que es a lo que yo estoy llamando el éxito, en una serie de repeticiones, en un experimento aleatorio, pues ese contador es una binomial. El histograma, esto también es importante que lo recordéis. El histograma de una variable aleatoria, binomial, siempre veréis que cuando hagáis el histograma va a parecerse a lo que estáis viendo aquí en la pantalla, es decir, tiene una forma un poco campaniforme, siempre. Puede que alguna de estas colas, o sea, puede que alguna de estas colas esté más pronunciada por uno de los lados, o sea, que sea más o menos simétrico, pero siempre tiene una forma más o menos de campana, tal y como estáis viendo en la pantalla. En R, y esto sí que es importante, los parámetros son indicar el tamaño y la probabilidad. Es decir, ¿cómo se le dice a R que me calcule la probabilidad de una binomial de parámetros n y p? Que me calcule la probabilidad de que esa binomial tome el valor k. Pues la forma de decirle que me calcule la probabilidad de que una binomial de parámetros n y p tome el valor k es con la orden de binom, o sea, poniendo una d delante de la palabra binom, que es fácil de recordar puesto que estoy con una variable binomial. Si yo a la palabra binom, es decir, si a la palabra binom le ponemos una d delante, si lo que estamos viendo aquí, si cuando le pongo la d delante me devuelve la probabilidad de que la variable, tendría que poner de binom de k, size igual a n, prob igual a p. Es decir, en este caso le estoy diciendo, dime cuál es la probabilidad de que una binomial de parámetros n y parámetros p, o sea, de tamaño n y probabilidad de éxito p, tome el valor k. Repito que con la d delante me devuelve la probabilidad de que tome dicho valor. Y con la p delante, con p binom, lo que nos devuelve es la probabilidad de que la variable tome valores menores o igual que el número k. Fijaos que esta definición que yo estoy viendo aquí, la probabilidad de que una variable tome valores menores o igual que k, esto por definición es la función de distribución de una variable discreta. Recordad que cuando yo tengo una variable aleatoria discreta, la que sea, ¿cómo se define la función de distribución en cualquier número real? Como la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que ese número real. Es decir, esto que estoy viendo yo aquí, la probabilidad de que la variable tome valores menores o igual que este número real, es lo que estoy viendo aquí. La probabilidad de que una variable aleatoria discreta sea menor o igual que un número k que acabo de poner aquí. ¿Y esto cómo se lo pido a R? Con la p delante, es decir, si yo digo p binom de k, size igual a n, prob igual a p, le estoy diciendo que me evalúe la función de distribución en el número k en una variable binomial de parámetros n y p. Fijaos que cuando lo hago con la d delante, que me devuelve la probabilidad de tomar un valor exacto, esto solamente está definida para los valores que la variable toma, que es un número discreto. Luego, y sin embargo, cuando le pongo con la p delante que me devuelve la función de distribución, es decir, la probabilidad de que la variable tome valores menores o igual que k, esto lo puedo tomar para cualquier valor k, es decir, aquí puedo poner el número real que me dé la real gana, que esto me va a devolver siempre la función de distribución evaluada en ese número real. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto, nos vamos a ir a R, y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a poner aquí un poquito más para arriba. Vamos a suponer que estamos trabajando con una binomial NP, que es una binomial 5,02. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que en esta binomial la probabilidad del éxito de la prueba de Bernoulli es 0,2 y el 5 lo que me está indicando es que voy a repetir 5 veces la prueba de Bernoulli y la variable x lo que cuenta es el número de éxitos que obtengo al repetir 5 veces la prueba de Bernoulli, donde en cada una de las repeticiones la probabilidad del éxito es 0,2. Bien, en este caso, como hemos dicho, si yo quiero saber, por ejemplo, esta variable, está claro que la variable esta, la binomial esta, x, no lo he dicho, lo podemos poner aquí, podemos decir aquí que x toma los valores, está claro que los valores que x toma, ¿quiénes son? Pues son los valores k igual a 0, a 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, está claro
que los valores que puede tomar la variable son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir que la variable x tome el valor 0? Pues que en las 5 repeticiones no he encontrado ningún éxito. Que tome el valor 1, que de las 5 repeticiones una de ellas ha sido un éxito. Que tome el valor 2, que en las 5 repeticiones de la prueba de Bernoulli solo han habido 2 éxitos y así sucesivamente. Bien. Pues entonces, imaginemos que queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a 3. Según la fórmula que nos dieron de la probabilidad, según la fórmula que nos han dado de la probabilidad de que una binomial tome alguno de sus valores, que es esta expresión que estamos viendo aquí, el n sobre k, etcétera, que tenemos aquí, que lo he escrito aquí, ¿esto quién sería? La probabilidad de que la variable tome el valor 3 sería 5 sobre 3, multiplicado por la probabilidad p elevado a 3, que es 0,2 elevado a 3, multiplicado por 1 menos p, que es 0,8, elevado a 5 menos 3, que es 2. Esto sería la probabilidad. Pues hemos dicho que esta probabilidad me la devuelve R directamente con debinom en 3, indicándole que la binomial es la que tiene tamaño 5 y probabilidad 0,2, como está aquí dicho. Si yo le digo que me evalúe esto, pues me dice que la probabilidad esa es de 0,05. Fíjate que yo esta fórmula que estoy viendo aquí la puedo meter en R. Los números combinatorios, 5 sobre n, pues en R la orden es bien fácil de recordar, es elige de 5, 3. Entonces el 5 sobre 3 sería esto, elige de 5, 3 y lo multiplicas por 0,2 elevado a 3, que es lo que estoy viendo aquí, y lo multiplicas por 0,8 elevado a 2. Si yo le digo que me evalúe esto, podéis comprobar que da exactamente lo mismo. Como podéis ver, esto da exactamente lo mismo. Es decir, que con la letra D delante me está dando la probabilidad de que una binomial 502 tome el valor que yo le ponga aquí. ¿De acuerdo? Bien. Con la P delante habíamos dicho que me tomaba el valor de la función de distribución. Por ejemplo, imaginad que quiero evaluar la función de distribución, la quiero evaluar en el punto 3,7. Como ya sabemos, ¿cómo se evalúa la función de distribución en una variable aleatoria discreta cualquiera? Lo tenemos aquí. La función de distribución en una variable cualquiera discreta, x, la función de distribución evaluada en un número real cualquiera, o sea, f en un número real t, es igual a la suma de las probabilidades de que la variable sea igual a cada uno de sus valores, siempre y cuando ese valor sea menor o igual que t. Es decir, hay que calcular la probabilidad de que la variable sea igual a cada uno de sus valores para cada valor menor o igual que el número t y sumar todas esas probabilidades. Y así obtengo el valor de la función de distribución en el número t. Pues bien, eso lo hacemos con p binom delante. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la función de distribución en el número 3,7, sería evaluar ¿quién? Sería evaluar las probabilidades de que la variable tome el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3, que son de todos los valores que puede tomar la variable que hemos visto que eran desde el 0 al 5, son todos aquellos que son menores o iguales que el 3,7. Y entonces yo que le tendría que decir, calcúlame la probabilidad de que tome el valor 0, la de que tome el valor 1, la de que tome el valor 2 y la que tome el valor 3, que es lo que estoy diciéndole aquí, calcúlame la probabilidad, ¿veis?, de que tome los valores desde el 0 hasta el 3 y me sumas todas esas probabilidades. Si yo hago esto, me dice que la suma de todas esas probabilidades es el 0,99 y tal. Pero lo puedo pedir directamente con la P delante, P binom en 3,7, me devuelve exactamente la misma cantidad. Es decir, y esto lo tenéis que tener clarísimo, que para pedir la probabilidad en una binomial de que la variable x tome el valor k, se diría con la d delante, de binom en k, indicándole la n y la p de la binomial con la que estás trabajando. Y para tomar la probabilidad de que la x sea menor o igual que cualquier número real, es decir, la función de distribución en cualquier número real, se toma con la p delante, p binom en el número real que queramos, indicándole de qué distribución binomial, con qué distribución binomial estamos trabajando. Bien. Vamos a ver algún ejemplo de binomial. Dice, por ejemplo, si tengo el experimento aleatorio de lanzar 10 veces una moneda equilibrada, está claro que nuestro espacio muestral sería pues todos los posibles resultados al lanzar 10 veces una moneda equilibrada, es decir, desde que salieran 10 caras hasta que salieran 10 cruces. El número total de resultados que hay aquí en este espacio muestral es 2 elevado a 10, como bien sabemos.
Si yo defino la variable aleatoria que a cada resultado lo convierte en el número de caras que estoy viendo en los 10 resultados, por ejemplo, la x evaluada en este resultado, solamente habría que resultar cuántas caras han acaecido, pues está claro que esta variable aleatoria toma los valores desde 0 hasta 10. Y x es evidente que sigue una distribución binomial de parámetros n, que es cada vez que lanzo la moneda, que son las 10 veces que lanzo una moneda, y probabilidad de éxito de un medio. Luego el contador este que cuenta el número de caras que aparece, que ocurre si lanzo 10 veces una moneda equilibrada, el contador que cuenta, ¿veis? Es un contador, el contador que cuenta el número de veces que sale cara al lanzar 10 veces una moneda equilibrada, es una distribución binomial de parámetros 10 y probabilidad de éxito un medio. Es decir, y esto, si os fijáis, lo representamos matemáticamente simplemente poniendo esto, x virgulilla, y lo que estáis viendo aquí en pantalla. Otro ejemplo. Imaginad la siguiente situación. Nos dicen lo siguiente. De una población de animales se sabe que el 60% son machos. Si se extrae un conjunto de 10 animales, ¿cuál es la probabilidad de que en ese conjunto haya 7 hembras? Vamos a ver. Lo primero que nosotros observamos aquí es en qué tenemos interés. Aquí lo que yo tengo interés es en que al coger un animal, dicho animal sea una hembra. O sea, yo lo que quiero contar es el número de hembras que voy a obtener cuando cojo 10 animales. Es decir, tengo interés en que al coger un animal sea una hembra. Por lo tanto, la prueba de Bernoulli para mí puede ser coger un animal al azar y decir que obtengo éxito si dicho animal es una hembra. Además sé perfectamente cuál es la probabilidad de que al coger un animal al azar dicho animal sea una hembra, puesto que sabemos que el 60% son machos, el 40% serán hembras. Luego aquí yo monto una prueba de Bernoulli porque tengo interés en contar el número de hembras. Como tengo interés en contar el número de hembras en 10 animales, lo que estoy montando es que la prueba de Bernoulli consiste es que yo, si cojo un animal al azar y este es una hembra, digo que he obtenido un éxito. Entonces, una vez que tengo esto en mente, defino una variable aleatoria, y esto es lo que hay que decir a la hora de resolver este ejercicio. Lo que nosotros tenemos que hacer es directamente definir la variable aleatoria en la que tenemos interés. Es decir, yo represento, y esto es lo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. Es decir, lo primero que hacemos es decimos, le pongo un símbolo a la variable, puede ser x, y o como el símbolo que queramos, pero inmediatamente defino qué significa esta x. ¿Qué estoy representando por esta x? Pues es el contador, ¿veis? Una binomial siempre es un contador, es el contador que cuenta el número de hembras obtenido en un conjunto, el número de hembras en un conjunto de 10 animales que sacamos de la población, o sacados al azar de la población. ¿Y qué afirmamos ya directamente? Pues que ese contador es una binomial de parámetros 10. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los animales que yo cojo es como realizar la prueba de Bernoulli de parámetros 10 y probabilidad de éxito 0,4, ya que cuando selecciono uno, el sexo de ese animal no va a influir en el sexo de los que vaya a seguir seleccionando. Bien, pues en este caso, este contador sería una binomial de parámetros 10 y probabilidad de éxito 0,4. Entonces, como me han preguntado cuál es la probabilidad de que en ese conjunto haya 7 hembras, pues lo que tendríamos que calcular es la probabilidad de que en ese conjunto haya 7 hembras, sería la probabilidad de que el contador que cuenta el número de hembras que hay en el conjunto de 10 animales tome el valor 7. Esto es igual, es decir, nosotros ¿cómo resolveríamos esto? Pues, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar a escribir cuando resolvamos este tipo de ejercicios? Tendremos que acostumbrarnos a escribir esto que os estoy marcando aquí en primer lugar, es decir, indicar la variable, el símbolo que yo estoy utilizando para la variable, qué significado tiene. A continuación, indicar cómo se distribuye esa variable, es decir, también tendremos que decir que esta variable se distribuye de esta forma, ya me está dando toda la información que yo necesito saber. Y por último, decirme que la probabilidad que me han preguntado es equivalente a calcular esta probabilidad, que es igual, repito, esta fórmula no hace falta recordarla, pero sí hay que recordar que eso lo podemos calcular como de esta manera, es decir, que esto es igual a calcular de binom en 7 cuando el tamaño es 10 y la probabilidad es 0,4. Ya tendríamos hecho nuestro ejercicio. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Un alumno que no sabe nada contesta de forma totalmente al azar todas las preguntas de un examen tipo test en el que hay 100 preguntas. Cada una de dichas preguntas contempla 5 posibles respuestas, de las que solo una es correcta.
y nos van a hacer ahora una serie de preguntas. La primera pregunta que nos dicen es que calculemos la probabilidad de que acierte 25 preguntas. Bien, ante esta situación, si nos fijamos, podemos pensar que cada vez que el alumno responde una pregunta se encuentra ante un ensayo de Bernoulli, puesto que él responde las preguntas totalmente al azar y cada pregunta tiene 5 posibles respuestas. Lo que él va a hacer cada vez que responde una pregunta es responder totalmente al azar una de las casillas. Por lo tanto, la probabilidad del éxito, que sería que acertase esa pregunta, sería un quinto, es decir, 0,2. Como el ejercicio, y si yo voy a responder haciendo este método, es decir, respondiendo totalmente al azar 100 preguntas, es como si la prueba de Bernoulli, que consiste en responder al azar una pregunta y llamar éxito si acierto a la pregunta con probabilidad de éxito 0,2, pues si respondo de esta manera a 100 preguntas, lo que estoy es repitiendo de forma totalmente independiente una prueba de Bernoulli siendo en esa prueba de Bernoulli la probabilidad del éxito 0,2. Entonces, una vez que ya tengo montado quién es mi prueba o ensayo de Bernoulli, ya puedo montar el contador. El contador que a mí me interesa es el número de preguntas acertadas cuando respondo las 100 preguntas. Es decir, el número de preguntas que yo acierto al responder las 100 preguntas, ese contador se ha convertido en una variable aleatoria binomial de parámetros 100 y probabilidad de éxito en cada una de esas 100 preguntas 0,2. Y ahora ya con esta variable aleatoria puedo responder a las preguntas que me hacen. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que acierte 25 preguntas? Pues como con X estoy representando el número de preguntas acertadas al azar, pues X, y acabo de decir que X sigue esta binomial, pues ya puedo decir que la probabilidad de que X sea igual a 25 es igual a de binón en 25 cuando el tamaño es 100 y la probabilidad es de 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 10? Que esto, si os fijáis, sería la función de distribución en el número 10, evaluada en 10. Bueno, para eso la probabilidad de que sea menor o igual que 10 es P binom en 10 cuando el tamaño es se repite 100 y la probabilidad de éxito es 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 5? ¿Veis? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte al menos 15 preguntas? ¿Veis que aquí estamos respondiendo a las preguntas que nos están haciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno acierte al menos 15 preguntas? Pues sería la probabilidad de que el contador que está contando el número de preguntas que acierta de que X sea mayor o igual que 15. ¿Esto a quién es igual? A 1 menos la probabilidad del complementario, que sería de que X sea estrictamente menor que 15. Y os recuerdo que como X es discreta, la probabilidad de que X esté a la izquierda, estrictamente a la izquierda del 15, está a la altura de que X sea menor o igual que 14. Luego esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 14, o lo que es lo mismo, 1 menos P binom en 14, cuando el tamaño es 100 y la probabilidad de éxito es 0,2. Y por último, ¿cuál sería el número esperado de preguntas acertadas? Pues el número esperado de preguntas acertadas sería la media de una binomial. Y como bien hemos dicho, sí que hay que recordar siempre que la media de una binomial n y p, de parámetros n y p, es n por p. Luego la media de la variable aleatoria es 100 por 0,2, es decir, respondiendo preguntas de forma totalmente al azar, en término medio se acertarán 20 preguntas. Bien, ya hemos analizado lo que es una distribución binomial. Vamos a analizar ahora a qué llamamos una distribución geométrica. Esta distribución también parte de una prueba de Bernoulli. Aquí la situación es la siguiente. Tenemos una prueba de Bernoulli con probabilidad de éxito P, es decir, hay algún suceso en el que yo tenga interés del que conozco su probabilidad de que ocurre, y acabo de montar una prueba de Bernoulli diciendo que ocurre un éxito si sucede el suceso y ocurre un fracaso si no sucede el suceso, con la probabilidad de éxito igual a P. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es repetir el experimento, repetir la prueba de Bernoulli de forma independiente hasta obtener el primer éxito. Es decir, no es que yo fije de antemano un número de repeticiones del experimento, no, sino aquí lo que hacemos es que realizamos el experimento de Bernoulli, lo estamos realizando hasta que aparece el primer éxito. Y cuando eso aparece, cuando eso sucede, paramos. Por supuesto, todas las repeticiones que hacemos de la prueba de Bernoulli son independientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la probabilidad de éxito cada vez que se repite la prueba de Bernoulli siempre es la misma, igual a P.
Bueno, pues en estas circunstancias yo construyo un contador al que llamo X y este contador, veis que acabo de decir otra vez la palabra contador, este contador lo que cuenta es el número de fracasos hasta que aparece el primer éxito, es decir, el número de repeticiones que se hacen de la prueba hasta que aparece, hasta que en una de las repeticiones aparece el éxito, ¿eh? De manera que el contador cuenta el número de fracasos hasta que el primer éxito ocurre. En estas condiciones decimos que la variable aleatoria x tiene una distribución geométrica de parámetro p. Os dais cuenta que aquí no indicamos el parámetro n, puesto que no hay el parámetro n. Aquí nosotros vamos a estar repitiendo la prueba de Bernoulli hasta que el éxito aparezca. Por eso, la única información que tenemos que decir cuando decimos que una variable aleatoria es una geométrica, que lo que estamos indicando es que tenemos un contador que está contando el número de fallos el número de fracasos antes de que aparezca el primer éxito. La única información que tenemos que indicar cuando tú digas que una variable es geométrica es indicar al oyente cuál es la probabilidad del éxito, porque si no le dices esto, él no sabe de qué geométrica estás hablando, ¿eh? Entonces, en una variable, en una distribución geométrica, el único parámetro que tiene es la probabilidad del éxito. Pues bien, es decir, que cuando nosotros decimos que una variable aleatoria x se distribuye como una geométrica de parámetro p, estamos indicando todo lo que acabamos de decir. Es decir, que tengo una prueba de Bernoulli en la cual la probabilidad del éxito es igual a p y que repito esa prueba de Bernoulli de forma independiente, es decir, cada vez que repito la prueba de Bernoulli, la probabilidad del éxito siempre es la misma, siempre es p, y que el experimento que nosotros hacemos consiste en repetir esa prueba de Bernoulli hasta que aparece el éxito por primera vez. Y en esa situación y en ese contexto, la variable aleatoria x, a la que yo voy a llamar geométrica de parámetro p, es el contador que cuenta el número de fracasos que se obtienen antes de obtener el primer éxito. Pues bien, y de hecho el primer y único éxito, porque al obtener ese éxito pues se acaba ya el experimento. En esta situación, en cómo se caracteriza la variable aleatoria x, es decir, qué características tiene la variable aleatoria, este contador. Pues está claro que este contador puede tomar los valores 0, 1, 2 y así indefinidamente. ¿Qué quiere decir que este contador ha tomado el valor 0? Pues quiere decir que he realizado la prueba de Bernoulli y en el primer ensayo ya ha acaecido el éxito. Si en el primer ensayo acaece el éxito, pues la cosa está clara. La variable ha tomado el valor 0, ya he terminado, ya no continúo, ¿eh? ¿Qué quiere decir que el contador tome el valor 1? Pues esto quiere decir que realizo el ensayo de Bernoulli una primera vez, es decir, que realizo el ensayo de Bernoulli, obtengo un fracaso, vuelvo a realizar el ensayo de Bernoulli y encuentro el éxito, y por lo tanto el contador que cuenta el número de fracasos antes de obtener éxito ha obtenido el número 2, ha contado el número 1. ¿Qué quiere decir que la variable x tome el valor 2? Decir que la variable x tome el valor 2 querría decir que ha habido dos fracasos antes de obtener el éxito y por lo tanto terminar de hacer el experimento. Es decir, esto quiere decir que he hecho la prueba de Bernoulli y he obtenido fracaso, repito la prueba de Bernoulli en las mismas condiciones, obtengo fracaso, y repito la prueba de Bernoulli en las mismas condiciones y ya obtengo el éxito. En este caso diría que la variable x ha tomado el valor 2. En todos estos casos, cada vez que repito la prueba de Bernoulli, la probabilidad del éxito siempre es la misma, siempre es p. Bien, pues en este caso la variable aleatoria puedes tomar los valores 0, 1, 2, 3 y así indefinidamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor k, tome cada uno de sus valores? Pues la probabilidad de que la variable geométrica tome un valor k cuando k va desde 0 hasta infinito, la probabilidad de que tome el valor k es q elevado a k por p. Es decir, 1 elevado a p elevado a k por el número p. Esto es también muy fácil de deducir, esta probabilidad, pero como antes, con la d delante, cuando yo ponga d geom, pues R me va a calcular esa probabilidad. Es decir, esto no hay que recordarlo ni mucho menos de memoria. Pero sí que hay que recordar que la esperanza de una variable aleatoria geométrica es q partido por p, cuando la variable aleatoria geométrica, cuando el contador cuenta el número de fracasos antes de obtener el primer éxito, hay que recordar que la media de este contador es q partido por p, es decir, 1 menos p partido por p. Y la varianza es 1 menos p partido por p al cuadrado. Es decir, estos dos resultados sí hay que recordarlos porque los vamos a utilizar con muchísima frecuencia en los ejercicios.
Este resultado no hace falta recordarlo porque basta con recordar que con la de delante, que con dgeom lo vamos a poder calcular. De todas formas, como ya he dicho antes, posiblemente haga un vídeo que será muy cortito en el que deduciremos tanto esta fórmula como la de la binomial, que son bastante fáciles de deducir. Lo dejaré como un vídeo complementario. Pues bien, una vez que ya hemos visto cuáles son las características de la variable geométrica de este contador, repito que en este contador hay que recordar que solo tiene un parámetro, que es la probabilidad del éxito, pues hay que recordar que la esperanza de este contador, la media de este contador, es Q partido por P, es decir, 1 menos P partido por P, y la varianza 1 menos P partido por P al cuadrado, que son cosas bastante sencillas de recordar. Bien, ¿qué es lo que identifica tener una distribución geométrica? Pues que nos preguntamos el número de veces que hay que esperar hasta que ocurre un suceso en el que yo tengo interés. Acordaos que cada vez que yo tengo un suceso en el que tengo interés, ese me permite montar una prueba de Bernoulli que consiste en decir que se provoca un éxito si acaece el suceso y fracaso si no se acaece el suceso. Pues en este caso, ¿en qué consiste la geométrica? En realizar el experimento y contar cuántas veces tengo que repetir el experimento en las mismas condiciones hasta que aparece el suceso que a mí me interesa. En este caso es cuando tengo una distribución geométrica. ¿Cómo es la forma del histograma cuando yo tengo una variable geométrica? Pues la forma de un histograma cuando tenemos una variable geométrica es una forma que va decayendo de esta forma. Esta es la forma de un histograma, la que estáis viendo aquí en pantalla. Igual que la binomial era de forma campana, en este caso es como si estuviésemos viendo un tobogán hacia la derecha. Exactamente, siempre que veáis un tobogán hacia la derecha, desde 0 en adelante, acordaos que la variable solamente puede tomar valores 0, 1, 2 y así en adelante. Pues si tenemos un tobogán que va decayendo esas probabilidades, pues estáis viendo en una variable, si es discreta, estáis viendo una distribución geométrica. Al igual que antes, en R, ¿cómo se pide la probabilidad de que una geométrica tome un cierto valor? Con la D delante. ¿Y cómo se pide la probabilidad de que una geométrica tome un valor menor o igual que un cierto valor? Pues con la P delante. Es decir, en R, al igual que con la binomial, es muy fácil recordar. Es decir, con la D delante, si la variable es discreta, si yo tengo una variable discreta, con la D delante, de geom K, prop igual a P me está dando la probabilidad de que una variable geométrica de parámetro P tome el valor K. Y con la P delante, pgeom en K, prop igual a P, le estoy pidiendo a R que me indique la probabilidad de que una distribución geométrica con probabilidad de éxito igual a P tome un valor menor o igual que K. Es decir, le estoy pidiendo que me evalúe la función de distribución de la variable geométrica en el punto K que yo haya puesto aquí. Esto es importante. Bueno, la distribución geométrica tiene lo que se llama pérdida de memoria. Es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor o igual que m más n, condicionado a que ya sabemos que la x ha tomado un valor mayor o igual que m, es igual a la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que n. Bien, esto quiere decir, por ejemplo, que la probabilidad, vamos a poner aquí números concretos, vamos a poner algún número concreto. ¿Cuál sería la probabilidad? Vamos a poner aquí un número concreto para que esto lo podamos veamos bien. Y esto lo que nos está diciendo es que si x es una distribución geométrica y nos dicen que calculemos cuál es la probabilidad de que x sea al menos 14, sabiendo que x ya ha tomado un valor de al menos 10, de cuál es la probabilidad de que x tome un valor mayor o igual que 14, si sabemos que x ya ha tomado valores mayores o igual que 10, es igual a la probabilidad de que x tome un valor mayor o igual que 4. Es decir, la probabilidad, vamos a pensar en esto, la probabilidad de que haya que realizar al menos 14 m más n, o sea, 10 más 4 ensayos. Si ya hemos realizado al menos 10 ensayos
y aún no hemos terminado y no hemos obtenido el éxito y por lo tanto no se ha terminado el experimento, pues la probabilidad de que tengamos que realizar, repito, al menos 10 más 4 ensayos, si ya sabemos que se han realizado al menos 10 ensayos y aún no hemos encontrado el éxito, pues sería igual a la probabilidad de tener que realizar al menos 4 ensayos. Es decir, es como si empezásemos, es una probabilidad, aquí esta es una probabilidad total, es decir, es como si empezásemos desde el ensayo 11. Bueno, pues esto hay que recordarlo, es decir, que la probabilidad de que la variable tome un valor, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor o igual que m, mayor o igual que m más n, si ya sabemos que el x es mayor o igual que m, es igual a la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que n. Bien. Esto siempre que la variable sea geométrica, esto es una propiedad que se cumple. Esto tampoco es difícil de probar, es hacer cuentas, pero no tiene ninguna dificultad en probar. Recíprocamente, si yo tengo una variable aleatoria discreta que cumpliese esta propiedad para todo m y n, entonces se podría demostrar que dicha variable sigue una distribución geométrica. Bueno, pues, pero lo que sí es importante que recordéis es esto, que en una distribución geométrica la probabilidad de que la variable tome un valor mayor o igual que m más n, si sabemos, si ya conocemos que la variable es mayor o igual que m, y fijaos que esto lo que nos está diciendo es que al hacer el experimento ya llevamos m ensayos los que estoy viendo aquí y todos han sido fracaso. Pues si esto es así, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que m más n, pues es como si empezásemos a continuación, como si empezásemos desde el ensayo m, pues los que nos faltan sería igual a la probabilidad de que tome un valor mayor que n. Bien, algún ejemplo de esta distribución, pues vamos a ver, por ejemplo, en el que teníamos de los animales. Teníamos una población en la que sabíamos que el 60% eran machos, se extraen animales de la población hasta obtener la primera hembra. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 5 machos antes de obtener la primera hembra? Pues nada, si se considera como éxito extraer una hembra, se define la variable aleatoria x como ¿qué? Como número de machos antes de obtener la primera hembra, es decir, número de fracasos antes de obtener el primer éxito, que es en lo que yo tengo interés. Pues en este caso, este contador podríamos afirmar que sigue una distribución geométrica de parámetro de éxito, que sería extraer hembra, 0,4. Es decir, si os fijáis, estoy representando el contador que me está contando el número de machos antes de obtener la primera hembra, número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Pues si yo defino así esta variable aleatoria, y esto es importante de que lo recordéis, siempre tenéis que, en primer lugar, el símbolo que estéis utilizando para representar a la variable aleatoria, expresar una frase en castellano en la que nos indique qué significa ese número. Este número estamos indicando con esta x el número de machos antes de obtener la primera hembra. Y una vez dicho esto, inmediatamente ya podéis afirmar que esta variable se distribuye como una geométrica con parámetro p igual a 0,4. ¿Por qué decimos que el parámetro p es igual a 0,4? Porque esa es la probabilidad de sacar la hembra. Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que haya que sacar 5 machos antes de la primera hembra. Pues eso sería la probabilidad de que el contador tome el valor 5. Y esto, ¿cómo se calcula? Con la d delante de geom en 5, cuando la probabilidad del éxito es de 0,4. En el ejercicio que hicimos, el de la binomial, en el que el alumno contestaba preguntas totalmente al azar, podríamos preguntarnos en el mismo ejercicio cuál es la probabilidad de que el alumno falle 8 preguntas antes de acertar una. ¿Cuál sería la probabilidad de que el alumno falle 8 preguntas antes de acertar una? Si esa es la cuestión que queremos responder, fijaos que en este caso, si nosotros consideramos como éxito contestar bien una pregunta, podríamos definir una variable aleatoria x. Esta sería una nueva variable aleatoria distinta a la que habíamos definida para la binomial. Nuestra nueva variable aleatoria x, ahora en este contador, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta el número de preguntas contestadas incorrectamente antes de acertar la primera. Entonces yo defino x como el número de preguntas contestadas incorrectamente antes de acertar antes de acertar la primera. Pues este contador seguirá una distribución geométrica con probabilidad de éxito 0,2.
Entonces, una vez que yo haya definido esta variable aleatoria, la pregunta que me hacen, que es que cuál es la probabilidad de que falle 8 antes de acertar una, me están diciendo que calcule la probabilidad de que el contador que cuenta el número de fallos antes de encontrar un acierto tome el valor 8. Es decir, me están diciendo que calcule la probabilidad de que la variable x que acabo de definir sea igual a 8. ¿Y a quién es igual esta probabilidad? Pues esta probabilidad decimos que es igual a d g en 8 cuando la probabilidad de éxito es 0,2. La siguiente pregunta es ¿cuántas fallará en término medio entre acierto y acierto? Os recuerdo que la geométrica no tiene memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tiene un acierto es como si volviéramos a poner a cero las cosas. Luego, entre acierto y acierto, la variable aleatoria, esta que cuenta el número de preguntas contestadas incorrectamente, me sirve para antes de encontrar la primera, me sirve para calcular el número de preguntas contestadas incorrectamente es decir, esta variable que evalúa el número de preguntas contestadas incorrectamente antes de acertar la primera en la que se acierta, me sirve para evaluar el número de preguntas contestadas incorrectamente entre acierto y acierto. ¿Por qué? Pues porque una vez que se produce un acierto es como si volviéramos a poner el contador a cero. Acordaos que la geométrica no tiene memoria. Luego esta variable me sirve para contar el número de preguntas incorrectas entre acierto y acierto. Es decir, la variable que yo tengo aquí definida, que es el número de preguntas contestadas incorrectamente antes de acertar el primer acierto, es válida para representar también, es un buen contador para contar el número de preguntas contestadas incorrectamente entre acierto y acierto. Por lo tanto, sabemos que ese número sigue una distribución geométrica de parámetro con probabilidad de éxito 0,2. Y como me están diciendo cuántas fallará en término medio entre acierto y acierto, pues el número de preguntas que fallará en término medio es la esperanza, es la media del número de preguntas contestadas incorrectamente entre acierto y acierto. El número de preguntas contestadas incorrectamente entre acierto y acierto hemos visto que viene bien representada por la variable x, como acabamos de decir que el número de preguntas contestadas incorrectamente entre acierto y acierto viene bien representada por esta variable x, el número medio que habrá, el número medio que fallará entre acierto y acierto será la esperanza de esta variable. ¿Entendéis esto, no? Es decir, el número medio de incorrectas que habrá entre acierto y acierto, ese será el número medio de preguntas que fallará entre acierto y acierto. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es la esperanza de la geométrica. Y por eso os he dicho que es tan importante que os acordéis de cuánto vale la esperanza de una geométrica de parámetro P. La esperanza de una geométrica de parámetro P es Q partido por P, o lo que es lo mismo, 1 menos P partido por P. Luego, el número de preguntas incorrectas entre preguntas acertadas, entre dos preguntas acertadas, será de 4. Bueno, esto ya es la distribución de Poisson, que hemos dicho que lo vamos a dejar aquí para que este vídeo no salga demasiado largo.